En el gran tapiz de los mensajeros de Dios hay muchos hilos. Oímos hablar de profetas que hablaban con voces estruendosas. Hombres como Isaías, que vieron visiones del futuro con asombrosa claridad. Hombres como Jeremías, que lloró por su pueblo pero nunca se apartó de su llamado. Eran valientes, eran obedientes, se mantuvieron firmes frente a reyes y ejércitos, sosteniendo la palabra de Dios como una antorcha encendida. Y luego está Jonás. Él era un profeta, un hombre que escuchó los susurros del Todopoderoso. Dios conocía su nombre. Dios tenía un propósito especial para él, un destino tejido en la propia tela del cielo. Jonás fue elegido, al igual que los demás. Fue llamado a ser una voz para los que no tenían voz, un mensajero de la verdad divina en un mundo que necesitaba desesperadamente escucharla. Pero la historia de Jonás se desarrolla de manera diferente. Toma un giro sorprendente. Mientras otros profetas marchaban hacia sus difíciles asignaciones, Jonás huyó. Escuchó el llamado de Dios, claro como una campana en una mañana tranquila, y su primer instinto no fue obedecer, sino escapar. Esto lo hace único. Esto lo hace alguien con quien nos podemos identificar. No era un superhéroe de la fe, envuelto en una justicia intocable. Era un hombre con dudas, un hombre con miedos, un hombre que, cuando se enfrentó a una tarea que parecía demasiado grande, demasiado aterradora, demasiado incómoda, decidió comprar un boleto en la dirección opuesta. Su humanidad es lo que hace que su historia sea tan poderosa y tan necesaria para que la escuchemos hoy. El plan de Dios era simple y directo. Tenía un mensaje para la gran ciudad de Nínive. Esta ciudad era notoria, un lugar lleno de maldad y lejos de los caminos de Dios. El Señor vio sus acciones y decidió intervenir. Necesitaba un portavoz, alguien que llevara su advertencia y su ofrecimiento de misericordia. Escogió a Jonás. Ve a la gran ciudad de Nínive, mandó Dios, y predica contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. La misión era clara. El destino estaba fijado. El mensaje era urgente. Este era el momento de Jonás, su cita divina, una oportunidad de ser parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Era un llamado alto y santo. La reacción de Jonás, sin embargo, fue cualquier cosa menos santa. Escuchó la instrucción divina y su corazón se hundió. Nínive, la capital de Asiria, los enemigos jurados de su pueblo, estas no eran personas a las que amara. Eran personas a las que temía y probablemente despreciaba. La idea de ir allí, de hablarles, de ofrecerles una oportunidad de gracia, era más de lo que podía soportar. Así que tomó una decisión. No iría al este, a Nínive. En cambio, bajó al puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba hacia el oeste, a Tarsis, lo más lejos posible. Pagó el pasaje y subió a bordo, esperando huir de la presencia del Señor, un hombre huyendo de su propia sombra. El viaje a Tarsis estaba destinado a ser una huida. Jonás probablemente suspiró de alivio cuando el barco se alejó de la orilla. El viento llenó las velas y la tierra de su llamado se desvaneció en la distancia. Iba en camino, dejando atrás su misión. Pudo haber pensado que había sido más astuto que Dios. Pudo haber creído que la distancia podía crear una barrera entre él y la voz que lo llamaba. En la bodega del barco, encontró un lugar para acostarse y cayó en un sueño profundo. El sueño de un hombre que intenta olvidar. Se estaba escondiendo, no solo de Dios, sino de la agitación de su propia alma, esperando que el ritmo de las olas arrullara su conciencia hasta el descanso. Pero no se puede huir de aquel que creó los mares. Dios no está confinado a una sola tierra o a un solo pueblo. Su presencia llena los cielos y la tierra. Mientras Jonás dormía, el Señor envió un gran viento sobre el mar. Estalló una tormenta violenta, tan feroz que el barco amenazó con romperse. Los marineros, hombres experimentados del mar, estaban aterrorizados.
Habían enfrentado tormentas antes, pero esto era diferente. Esto parecía sobrenatural. Era una furia que parecía personal, una tempestad con un propósito. Gritaron, cada uno a su propio Dios, y comenzaron a arrojar la carga por la borda para aligerar el barco, luchando desesperadamente por sus vidas contra las olas rugientes. Mientras la tormenta rugía, el capitán del barco encontró a Jonás durmiendo pacíficamente bajo cubierta. Se asombró. «¿Cómo puedes estar durmiendo?», gritó. «Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros para que no perezcamos». Los marineros, convencidos de que este desastre era culpa de alguien, decidieron echar suertes para averiguar quién era el responsable de su desgracia. La suerte cayó sobre Jonás. El secreto fue revelado. Todos los ojos se volvieron hacia el profeta fugitivo. Le preguntaron, exigiendo saber quién era, de dónde venía y qué había hecho para traerles esta calamidad. El mar se volvió cada vez más salvaje, como si exigiera una respuesta. Con el viento aullando y las olas rompiendo, Jonás confesó: «Soy hebreo», dijo, «y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Les contó toda la historia. Les dijo que estaba huyendo de Dios. Los marineros estaban aún más aterrorizados. Ahora entendían que estaban en presencia de un poder mucho mayor que cualquier tormenta. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme para nosotros?», preguntaron. Jonás sabía que solo había una manera. «Levántenme y échenme al mar», respondió, «y se calmará. Sé que es mi culpa que esta gran tormenta haya venido sobre ustedes». Fue un momento de rendición, una comprensión de que su huida había puesto en peligro a todos a su alrededor. Los marineros dudaron. Eran hombres buenos que no querían enviar a otro ser humano a la muerte, incluso si él era la causa de sus problemas. Intentaron con todas sus fuerzas remar de regreso a tierra, luchando contra las corrientes agitadas y las olas implacables. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. La tormenta solo se hizo más fuerte, empujándolos más lejos de la seguridad. Quedó claro que el mar no se apaciguaría hasta que se siguiera el consejo de Jonás. Con el corazón apesadumbrado, oraron al Dios de Jonás, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer. Entendieron que estaban atrapados en un drama divino mucho más allá de su control, y la obediencia era su única opción para sobrevivir. Finalmente, levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar embravecido. En el momento en que su cuerpo tocó el agua, la tormenta se detuvo. El viento amainó. Las olas se calmaron. Una paz repentina y profunda se asentó sobre el agua. Los marineros quedaron asombrados y reverentes, llenos de un profundo temor al Señor. Habían presenciado un milagro de primera mano. Vieron el poder del Dios de Jonás, un Dios que controlaba el viento y las olas. En ese momento de quietud, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos a Él. Sus vidas cambiadas para siempre por el profeta fugitivo y la tormenta que los había llevado al borde de la destrucción. Pero el plan de Dios para Jonás no era dejarlo ahogar. Su propósito no era la destrucción, sino la corrección y la redención. Mientras Jonás se hundía en las profundidades, el Señor proveyó un gran pez para que lo tragara. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo dentro del vientre del pez, en la oscuridad de lo profundo. No fue un castigo destinado a acabar con él, sino una pausa destinada a salvarlo. En este lugar extraño, oscuro y desesperado, lejos de todo y de todos, Jonás finalmente estuvo a solas con sus pensamientos y con su Dios. Ya no podía huir, ya no podía esconderse. Estaba en una prisión de carne, una tumba viviente donde se vio obligado a enfrentar su rebelión. En ese lugar oscuro, Jonás oró. No fue una oración de ira o desesperación, sino una oración de acción de gracias y arrepentimiento. Se dio cuenta de que Dios no lo había abandonado, sino que lo había salvado de ahogarse. Reconoció el poder de Dios y su misericordia. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, oró.
desde lo profundo del reino de los muertos pedí ayuda, y tú escuchaste mi clamor. En el vientre del pez, Jonás tuvo un cambio de corazón. Rindió su voluntad, prometió cumplir sus votos. Aprendió que la salvación viene del Señor, y cuando la lección fue aprendida, Dios mandó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra seca. Saliendo del gran pez, Jonás se paró en la orilla, un hombre al que se le dio una segunda oportunidad. No era la misma persona que había abordado el barco a Tarsis. Había estado en las profundidades y había regresado. Había experimentado la disciplina de Dios, pero lo más importante, había experimentado la increíble gracia salvadora de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. El mensaje era el mismo. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te doy. Dios no eligió a otra persona. No se dio por vencido con su profeta renuente. Simplemente ofreció la misma misión de nuevo, con el mismo amor paciente. Este es el corazón de nuestro Dios, un Dios de segundas oportunidades. Esta vez, Jonás obedeció. Se levantó y fue a Nínive. Caminó por la vasta ciudad, un viaje que tomó 3 días, y entregó el mensaje simple y poderoso de Dios. 40 días más, y Nínive será derribada. Hizo lo que fue llamado a hacer. El resultado fue asombroso. La gente de Nínive creyó a Dios. Desde el rey más grande hasta la persona más humilde, declararon un ayuno, se vistieron de cilicio y se sentaron en polvo como señal de arrepentimiento. Se apartaron de sus malos caminos, esperando que Dios se arrepintiera y les mostrara misericordia. Su respuesta fue inmediata y total. Escucharon la advertencia y eligieron cambiar. Cuando Dios vio su arrepentimiento, que se habían apartado de sus malos caminos, tuvo compasión de ellos. No trajo la destrucción que había amenazado. La misericordia triunfó sobre el juicio. Este debería haber sido un momento de gran alegría para Jonás. Su misión fue un éxito más allá de la imaginación. Una ciudad entera fue salvada. Pero Jonás se enojó. Sintió que Dios era demasiado compasivo, demasiado perdonador, especialmente con sus enemigos. Aprendió la primera lección sobre la obediencia, pero aún tenía que aprender la lección final, y más importante, sobre la naturaleza ilimitada del amor de Dios. Un amor que se extiende incluso a aquellos que creemos que no lo merecen. La historia de Jonás es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia nosotros, como Jonás, intentamos huir de lo que Dios nos está llamando a hacer? Huimos de conversaciones difíciles, de actos de perdón, de dar un paso de fe. Tenemos miedo, tenemos nuestros propios prejuicios, creemos que sabemos más. El viaje de Jonás nos recuerda que no podemos huir del propósito de Dios para nuestras vidas. Su amor nos perseguirá, incluso en las tormentas que nosotros mismos creamos. Él nos ofrece segundas oportunidades. La lección final es confiar en su corazón, abrazar su llamado incluso cuando es difícil, y recordar que su gracia es más amplia y profunda de lo que podríamos imaginar, disponible para todos los que estén dispuestos a volverse a Él.